Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Blasic, soy analista de research de IOL Invertir Online y a continuación les voy a estar hablando acerca de lo que fue la última presentación de resultados por parte de las compañías argentinas. Hasta mediados de marzo, las principales compañías que integran el Merval estuvieron informando los resultados correspondientes al último trimestre de 2021. El objetivo de este video es resumir de forma sencilla cuáles fueron los resultados y explicar brevemente los distintos factores que impactaron en las ganancias o pérdidas informadas por cada una de ellas. Bien, a continuación vamos a empezar por lo que es el sector energía, que al igual que el de servicios públicos, que es el que vamos a ver a continuación, continúan siendo dos de los sectores más castigados. Principalmente esto se debe a ciertas regulaciones y normativas que existen en cuanto a límites de tarifas, lo cual impacta de forma directa en la posibilidad de generar ingresos positivos. ¿Qué es lo que vemos o principalmente cuáles son las destacadas? Bueno, por un lado tenemos Transportadora de Gas del Sur, compañía que el segmento no regulado, que es el que se relaciona con líquidos, logra sobrecompensar la mala performance del segmento regulado, que es el de transportación de gas, que es justamente por ejemplo, el mismo que tiene Transportadora de Gas del Norte, compañía que, como vemos en el cuadro de la derecha, informa resultados negativos. En este caso, en lo que refiere a TGCU, el crecimiento que ha registrado en el último año de más del 60% en cuanto a ventas del segmento de líquidos, le permite no solamente sobrecompensar el segmento tradicional que se encuentra regulado, sino que a su vez le permite informar ganancia y crecimiento tanto interanual como trimestral. Recuerden que las compañías que reúnen estas dos características van a tener un círculo verde, aquella que presenta un crecimiento interanual pero no trimestral o viceversa, el círculo va a ser amarillo, y rojo lo tendrán aquellas que directamente informen pérdidas. Otra de las destacadas en este segmento es YPF. Es muy interesante lo que está realizando YPF desde el punto de vista financiero, pese a que, como vemos en el cuadro, tuvo una desaceleración en términos interanuales, es decir, una caída respecto del último trimestre de 2020. La realidad es que vuelve a informar un resultado positivo, situación que no era habitual hasta hace aproximadamente un año y medio, y a su vez esta ganancia informada le representa un crecimiento en relación al tercer trimestre de 2021. ¿Cuáles son otros de los aspectos positivos a destacar de YPF? Bueno, principalmente lo que refiere a volúmenes. Tuvo una mayor producción tanto de crudo y de gasoil, lo cual es valeroso destacar, ya que por una cuestión de contexto sería fácil interpretar que los buenos resultados se refieren al contexto y a la suba que ha registrado el petróleo, sobre todo durante el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022. Sin embargo, por un lado, este traslado a precios no se realizó de forma directa, y por otro, las distintas inversiones realizadas por YPF le ha permitido incrementar los volúmenes, llegando a alcanzar volúmenes de producción similares a los de prepandemia. A su vez, además de lo que respecta estrictamente a generación de ingresos, ha realizado un muy buen manejo de deuda, que es otro de los aspectos a destacar. YPF en el último trimestre, durante todo 2021, ha reducido su deuda en términos netos en 184 millones de dólares, lo cual es más que significativo, y a su vez ha registrado mejores ratios de deuda, ubicándola por debajo del 2 por, cuando en su peor momento ha llegado a valores muy cercanos de 5. A su vez ha presentado un mejor EBITDA, crecimiento del EBITDA, y ha llegado al séptimo trimestre consecutivo alcanzando un flujo de caja positivo. Es decir, son varias cuestiones positivas respecto a YPF que la hacen atractiva. Pasando al sector de servicios públicos, vemos que son varias las compañías que informan un resultado negativo, como lo es el caso de Edenor y Transener. Sin embargo, acá nos parece interesante destacar la muy buena performance de Pampa Energía, la cual, si bien registra una desaceleración respecto al tercer trimestre de 2021, la realidad es que la ganancia informada logra más que duplicar a aquella alcanzada
en el último trimestre de 2020, la cual había sido aproximadamente 18 millones de dólares. Fíjense lo que es el número del último trimestre de 2021, logrando un beneficio de 39 millones de dólares. El resultado expresado tanto para Pampa Energía como para YPF se encuentra en dólares. Y vemos una situación muy parecida a la de YPF, ya que esto se encuentra explicado no solamente por una mejora en los precios internacionales en referencia al crudo, sino por un incremento en los volúmenes de producción, lo cual le generó mayores ingresos por ventas y una mejora, por ejemplo, en lo que refiere al ratio EBITDA. En este sentido vemos que las destacadas de estos dos sectores se encuentran tanto TGCU como YPF como Pampa Energía, con diversos aspectos bastante interesantes a remarcar. Ahora bien, pasamos al de telecomunicaciones y consumo, donde me parece interesante resaltar algunas cuestiones, sobre todo en lo referente a telecomunicaciones, que vemos que los resultados presentados tanto como por Cablevisión como por Telecom son positivos, tienen una variación positiva tanto interanual como trimestral. Sin embargo, acá cuando uno hace un doble clic, una profundización en los resultados, lo que se puede observar es que esta mejora o esta ganancia no responde a una mejora en el negocio central de la compañía, sino que responde a mejoras por diferencia de cambio y resultados positivos por distintas inversiones financieras. Es decir, que no es por una mejora, por ejemplo, en lo que refiere a usuarios de TV por cable o telefonía móvil. Esto, por supuesto, que impacta directamente en el negocio y lleva a una compresión de los márgenes. Entonces, punto a considerar respecto del sector de telecomunicaciones. En cuanto a consumo discrecional, tenemos, por ejemplo, el caso de Mirgor, que si bien informó una ganancia, es bastante fuerte la desaceleración respecto del último trimestre de 2020, con una caída de casi 40%, lo cual responde a menores volúmenes de producción y sobre todo menores volúmenes de ventas. Se ha visto una caída en cuanto a ventas, principalmente en lo que refiere al segmento de tecnología para Mirgor. Acá sí, interesante lo que fue la performance de Cresud. Recuerden que Cresud tiene dos segmentos, que es por un lado el agropecuario y por otro el inmobiliario. El inmobiliario que responde a IRSA. Ambos, lo que se dio fue la conjunción de una performance positiva de ambos sectores, con un crecimiento bastante marcado de lo que es el sector agropecuario, donde por supuesto la mejora en los precios internacionales de ciertos commodities, trigo, soja, maíz, ha repercutido de forma positiva en el beneficio informado por Cresud. A destacar que la mayor producción en cuanto al segmento agropecuario para Cresud responde a lo que es producción de trigo, lo cual representa aproximadamente el 70% del total del segmento agropecuario en cuanto a ingresos. Bien, ahora pasamos al financiero, que en términos generales informó buenos resultados. Sin embargo, de vuelta, cuando uno hace una lectura más profunda en cuanto a los resultados informados, se ven ciertas cuestiones que no son tan positivas. En primera instancia, responde o refiere a lo que son las dificultades a generar ingresos por la propia actividad bancaria. Vemos que el margen neto de interés no se ve incrementado por lo que es mayores ingresos por depósitos o por préstamos, sino que responde principalmente al devengamiento de intereses de letras y pases por el Banco Central. Si bien como dato positivo, en el último trimestre de 2021 han ido disminuyendo en porcentajes muy bajos, entre el 1, 2 y 3%, a los principales bancos, lo que es la tenencia de letras del Banco Central. Sin embargo, sigue siendo una de las principales fuentes de generación de ingresos. Y lo otro que no es positivo respecto al sector financiero es los mayores gastos de administración, principalmente, que han afectado a los bancos y que ha generado unos peores ratios de eficiencia y una compresión de los márgenes. Por último, cerramos con el sector de materiales,
Es otro de los sectores sólidos que presentó buenos resultados, que viene teniendo buenos fundamentals. Ha sido uno de los sectores que nosotros hemos destacado en el pasado. Sin embargo, acá lo que vemos es ciertas cuestiones o desaceleraciones, mejor dicho, en el último trimestre. Esto no quiere decir que los resultados hayan sido malos. De hecho, fíjense que todas las compañías que estamos resaltando en el cuadro de la derecha informaron ganancia. Sin embargo, cada una tiene un pequeño disclaimer a mencionar. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de Loma, por ejemplo, vemos una caída interanual, lo cual se ve generado por menores despachos, algo similar a lo sucedido con Ternium, empresa que informó menores despachos de materiales en el último trimestre. Esto ha sido una desaceleración en relación a lo que fue el tercer trimestre del propio 2021, y lo que vemos es Aluar, empresa que ha registrado una variación positiva tanto interanual como trimestral. Lo que vemos es que se encuentra operando al 75% de su capacidad, lo cual no es un dato menor teniendo en cuenta lo que ha sido la más que significativa mejora en los precios internacionales del aluminio. No ha logrado trasladar de una manera total a lo que es el volumen de fabricación y de operación. Sí ha consolidado lo que fue la apertura de una de las plantas que inició en el tercer trimestre. Ya ha realizado la apertura de la segunda línea en el último trimestre de 2021. Sin embargo, continúa operando al 75% de su capacidad. Muy bien, y ahora en lo que respecta a conclusión, las empresas destacadas son las siguientes. Nos parece interesante el sector energético. Es un sector que no tuvo un rally fuerte en cuanto a aumento de las cotizaciones durante 2021, y vemos que han ido presentando muy buenos resultados, acompañado de otros factores que mencionamos, que hace que sean empresas con muy buenos fundamentals. Es aquí donde nos parece interesante destacar Transportadora de Gas del Sur, YPF y Pampa, por distintas cuestiones. Son empresas que han incrementado los volúmenes de producción. En el caso de YPF ha logrado hilar varios trimestres de resultados positivos. Hemos mencionado el buen manejo respecto de la deuda. En el caso de Pampa, el fuerte incremento interanual en cuanto a la ganancia informada y el muy buen resultado en el caso de TGCU en lo que respecta al segmento no regulado, que le permite sobrecompensar la caída del segmento regulado. Estas son las tres empresas que nosotros destacamos. En un segundo escalón, nos parece interesante destacar empresas con buenos fundamentals. Por un lado, el sector de materiales, el cual sigue siendo un sector sólido. Sin embargo, por la desaceleración mencionada en el último trimestre, no lo hemos puesto como destacado principal. Sin embargo, nos parece que corresponde mencionarlos dentro de las empresas y de los sectores con buenos fundamentals, ya que tanto Loma Negra como Ternium como Aluar son empresas que informaron ganancias y que, más allá de la desaceleración mencionada, han mostrado un crecimiento y expansión en cuanto a volúmenes de producción. Y por último, mencionar el caso de Cresud, interesante por lo que ha sido el rally de commodities, incremento de producción principalmente en el segmento agropecuario, lo que la ha llevado a informar muy buenos resultados. También es otra de las destacadas, teniendo en cuenta el muy buen inicio de año que ha tenido en cuanto a su cotización y a su muy buena performance. Hasta aquí el video de la fecha. Les aconsejo que vayan a ver el informe. Está sumamente detallado cada uno de los factores y principales cuestiones que explican los resultados de cada una de las compañías que les mencioné recién a continuación de forma mucho más detallada. Por lo que hasta acá el video de la fecha. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden ir a consultar el informe. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.